Para poder terminar, vamos a hablar de nutrición pediátrica. Bien. Entonces, dentro de lo que es ya nutrición, ya hemos avanzado un poquito con lo que es lactancia, y avanzaremos con cómo siguen comiendo nuestros niños, pues, ¿no? Ya lactaron, pues tienen que comer más. Y el MINSA nos dice, la recomendación de MINSA es que inicien alimentación complementaria, que anteriormente se llamaba ablactancia. Este es un término antiguo, pero que lo puedes encontrar aquí. Hacen referencia a lo mismo, significa que el niño empieza a comer algo adicional que no es leche. Y la recomendación de MINSA e internacional también es que esto se haga a los 6 meses, que la lactancia o la alimentación complementaria inicie a los 6 meses. ¿Ya? Para que todo esto suceda, yo tengo que tener en cuenta que mi niñito tiene que haber alcanzado cierta madurez fisiológica para que pueda empezar a comer. Esta madurez puede ser neurológica o debe ser neurológica y es donde nos vamos a explayar. También tiene que ser gastrointestinal, ya el riñoncito tiene que estar un poco más preparado, tiene que ser también inmunológica, y acá a esta altura ya tenemos unas cuantas vacunas también. Entonces todo esto prepara que mi niño pueda empezar. Entonces dentro de los 0 a los 6 mesecitos, donde estaba con qué? Con leche, ¿no? Ya sea leche de la mami o leche de fórmula, pero es leche, solamente toma líquidos. Aquí mi niño lo que tiene que desarrollar es la succión y deglución que comentábamos. Esos son los hitos que él necesita, ¿verdad? Y por ende solamente se alimenta de leche. Fórmula de la mami. Entre los 4 y los 7 meses, mi pequeño empieza a desarrollar lo que son los movimientos reflejos de la lengua. Tanto reflejos alrededor, del costado, del otro costado, todo esto lo empieza a desarrollar. ¿Ya? ¿Y para qué me sirven esos reflejos de la lengua? Es para, por ejemplo, cuando uno está comiendo, no sé, la mandarina, y sientes que está ahí la pepita, ¿no? ¿Y qué haces? La mueves con la lengua y la expulsas. Para eso desarrollas este tipo de movimiento. Entonces necesitas tener este reflejo para que cuando empieces a comer, no te pases nada que no deberías pasarte, pues si no te atores, ¿no? Entonces la naturaleza es muy sabia, y es por eso como recién empezamos a hacer esto a esta edad, que recién a los 6 meses los niños pueden empezar a comer. Niños que han desarrollado algunos hitos como este de acá, o que también han perdido, se pierde el reflejo de trusor de la lengua. ¿Lo has visto en los niños pequeñitos? Cuando tú le acercas cualquier cosa hacia la boquita, o le quieres meter algo en la boquita, lo expulsan con la lengua, ¿no? Lo botan hacia afuera y quedan con la lengüita un poquito hacia afuera. Ese es un reflejo también de protección. Y entre esta edad, entre los 4 y los 7 meses, lo perdemos. Y eso nos prepara a que entonces ya yo voy a poder introducir otras cosas para que pueda comer. ¿Qué más realizan en esta edad? La sedestación, pues, ¿no? Ellos necesitan poder sentarse, aunque sea con apoyo, para poder iniciar a comer otras cosas que no sean leche, y por ende el riesgo de asfixia disminuye. Otra cosa que sucede en esta etapa es que empiezan a coger, ¿no?, con la mano los objetos y se los llevan hacia su centro medio, hacia la mitad de su cuerpo, ¿no? Y sobre todo hacia la boca. Entonces, como ya empiezan a hacer esto, pues ya van a empezar también a poder coger los alimentos. Estas dos cositas, poder sentarse y poder coger con la mano, que vendría a ser el hecho de empezar a hacer pinza, todo esto sucede entre los 7 y los 12 mesecitos. Y entre los 12 meses y los 24 meses, ir hasta el año, es que se completa la maduración de la masticación. Y todo esto de acá nos prepara para poder comer. Entonces decíamos aquí que inician con leche, pero a los 6 meses, cuando ya comen y ya tienen esto acá, pueden empezar a comer puré o aplastado. Y después de que hacen puré, siguen con triturado. Después de triturado, comen picado. Y finalmente, entre los 12 meses y los 24 meses, ya pueden comer segundos, o lo que vendría a comer de la olla familiar, ¿no? Todo este proceso cumplen nuestros niñitos para poder empezar a comer. Y una vez que empiezan a comer, ya hay que controlar un poco lo que comen también, ¿no? No hay que darles cualquier cosa. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que dice el consumo ocasional en nuestra pirámide nutricional. Todo lo que es ocasional debería ser todo esto de aquí, ¿no? El tema de, por ejemplo, bollería, dulces, grasas, sobre todo las buenas, también hay que controlarlas. Porque ¿qué puede suceder si mi niño come mucho? Que va a generar obesidad, como ya habíamos visto. Y aquí la principal causa de obesidad en los niños es esta, es exógena, es lo que comen. Se llama entonces obesidad, la obesidad exógena, o también llamada nutricional, ¿no?
Y después tenemos lo que diariamente sí deberían consumir nuestros pequeñitos. Entonces, dentro de las grasas buenas que deberían comer, tenemos que estas grasas deberían ser un 30% del total que comen, ¿ya? Y sobre todo de origen vegetal si se pudiera. Luego tenemos proteínas, y proteínas sí a veces nos preguntan. Proteínas en los niños deberían ir de 1 a 1,5 gramos por kilo al día. Entonces, más o menos, si peso 20 kilos, debería comer 20 gramos de proteína al día, ¿ya? Y las proteínas deberían representar entre el 10 y el 15% del total de lo que yo como, es decir, de la energía de la que yo me alimento. Después, en esta primera parte también tenemos los lácteos. Y los lácteos al día deberían estar entre 2 a 3 R, que son raciones, ¿ya? 2 a 3 raciones divididas durante el día. Ya tenemos aquí las frutas y las verduras. Y las frutas y las verduras, que lo que más dan son, pues, vitaminas, ¿no? Minerales, entre otros, deberíamos consumirlos 5 raciones al día en el caso de los niños, ¿ya? Y finalmente tenemos los carbohidratos, que es de donde más energía sacamos, porque acá está entre un 50 y un 60% de nuestra energía. Depende mucho también de la actividad física que haga nuestro niñito, ¿ya? Depende mucho de la actividad física lo que le vayamos a dar. Pero siempre hay que cuidarnos que sean carbohidratos complejos, que no sean azúcares simples, ¿ya? ¿Bien? Y además de eso, otra cosa que han preguntado y que, bueno, los papás también tienen en cuenta es la cantidad de agua que deberían beber nuestros niñitos. Y los requerimientos hídricos, vamos a ponerlo por acá, los requerimientos hídricos de nuestros pequeños los podemos sacar mediante dos medios. Tenemos de que si en la pregunta yo tengo que me están dando el peso de mi pequeño, me dan el peso, me están pidiendo que yo saque su requerimiento hídrico por cola y cigarro, ¿ya? Entonces con el peso. Pero si no me dan el peso y solamente me dicen que es un niño lactante, por ejemplo, o sea, solo me dan la edad y esa edad lactante, o sea, menor de 2 años, ahí sí, el agua para un lactante es 150 cc por kilo al día, ¿ya? Ahora, ¿qué es cola y cigarro? Eso lo vamos a ver en un segundito más, ¿ya? Porque eso sí tenemos que explayar. Pero eso es lo que deberían tomar como agua como mínimo. Acá también tenemos las ingestas calóricas, y acá dentro de las ingestas calóricas, quizás una de las de recordar son que los niños pequeñitos, más o menos deberían recibir 100 kilocalorías por kilo al día, ¿ya? Los niños más grandes ya un poco menos, 60 kilocalorías por kilo al día, y esto es para que te des cuenta que conforme van avanzando, como decíamos en la primera clase, la cantidad de gramos que ellos aumentan es menos, ¿no? Pero sí me gustaría que recuerdes estos dos, si son importantes. Pero esto es para un niño normalito, ¿ya? Esto es para un niño que está en crecimiento normal. Ya habíamos visto antes también al desnutrido severo, ¿verdad? Habíamos visto al desnutrido. Y al desnutrido, evidentemente, yo no le puedo dar la misma cantidad de ingesta calórica. Decíamos, ¿por qué? Porque si lo alimento muy rápido, con muchas calorías y con muchas proteínas, ¿qué hace? La alimentación, correcto, y la realimentación tiene como principal signo la hipofosfatemia. Muy bien, correctos todos. Entonces, a ese niño tengo que tener más cuidado. Entonces, como tengo más cuidado con mi desnutrido crónico, tengo que hacer la nutrición mucho más lenta. Y esa nutrición se da en fases y en pasos, ¿ya? Los populares 10 pasos de la OMS, que se dan en 3 fases, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a recordar acá, las fases. Tenemos una fase 1, una fase T y una fase 2. La fase 1 es la fase, pues, de estabilización. La fase T es de transición. Y la fase 2 final es la fase de rehabilitación. Entonces, cada fase tiene varios componentes diferentes, pero lo que tenemos que acordarnos acá son las calorías y con qué alimentan a los niños. Primero, en esta primera fase 1 le vamos a dar poco, no le voy a dar mucho, de 80 a 100 kilocalorías por kilo al día, ¿ya? En la siguiente fase, en la de transición, de 100 a 135. Y en la rehabilitación, cuando ya vi que me toleró todo, no me hizo los trastornos hidroelectrolíticos, está vivo mi chiquito ya, 150. No, tú no crees, es bien difícil, 200 kilocalorías, hay un montón de cosas que monitorizar. ¿Y con qué lo hacemos? En la primera fase hay una fórmula especial que se llama fórmula 75. Ese 75 se refiere a la cantidad de kilocalorías en 100 mililitros.
De tal manera que esta fórmula especial no contiene mucho, para que, pues evidentemente no me hagas problemas. Mientras que en la fase de rehabilitación ya esa densidad calórica, porque así se llama, la cantidad de energía por cada mililitro aumenta, y acá yo tengo ya una fórmula que se llama fórmula 100, de tal manera que en 100 mililitros hay 100 kilocalorías. Por ende, un mililitro es igual a una kilocaloría. Entonces, mucho floro, pero bien preguntable. Por ahí alguna vez ha caído. Por eso lo estamos haciendo, ¿ya? Sobre todo está acá la fase de transición. La fase de transición más o menos requiere 100 kilocalorías, ¿ya? Y aquí abajito tenemos la hipovitaminosis. Aquí sí ya tenemos casi todo escrito. Vamos a subrayar algunas cositas importantes. Dentro de lo que son las vitaminas, la A es una de las que más veo que preguntan. Se encanta esta de aquí. Y les encanta poner esto acá, como ceguera nocturna o que tienes dificultad para acomodar la visión durante la noche. Esa es la ceguera nocturna. Que te ve en el ojo y está muy seco. Esa es la cirosis. Que tienes como unas manchas ahí medias grises en las conjuntivas, las manchas de Bitot. Que de lo que está tan seco se te ulcera, se te lastima, úlcera corneal. Y además, la vitamina A es una vitamina que protege contra las infecciones respiratorias, ¿ya? Así como decíamos que las inmunoglobulinas A tienen que ver con lo intestinal, la vitamina A nos protege contra las infecciones respiratorias, entonces también lo pueden presentar. ¿Qué otra cosa pueden presentar estos niños para que le agregues ahí? Pueden hacer también lesiones en piel como descamación, lesiones descamativas. Y también lo ponen a veces. Después tenemos el beriberi, que es la falta de la vitamina B1 y la tiamina, y la beriberi da manifestaciones cardíacas en general, casi siempre en los problemas vienen como ICC, son niños que están muy irritables y pueden producir neuropatías, como esta neuritis periférica, ¿ya? Luego tenemos a la popular niacina, la pelagra, ¿no? Y que los pacientes hacen dermatitis, hacen diarreas, deposiciones líquidas, y también hacen demencia, aunque a pesar de que es demencia como memotecnia, pueden ser un bagaje de síntomas neurológicos, ¿ya? Quizás no te lo ponen como demencia, pero te lo ponen como irritabilidad, convulsión, cualquier cosa neurológica que hay, neuropatía periférica, cualquier cosa, ¿ya? Solamente por el tema de la memotecnia lo ponemos como demencia. Bien. Luego tenemos la B12, y la B12 es bien importante, y hay que tener en cuenta que es una vitamina que está casi siempre disminuida en las mamitas vegetarianas, ¿ya? Entonces, a aquella mamita vegetariana que está dando de lactar, hay que suplementarle B12, ¿ya? Para que le pueda pasar eso también a su pequeño. Y en este caso tenemos que la vitamina B12 está dentro de lo que es el metabolismo, de lo que es el hierro. Entonces, estos pacientes, los eritrocitos, perdón, hacen anemia megaloblástica con BCM, ¿no? Constante corpuscular medio del volumen aumentado, ¿no? Hacen síntomas gastrointestinales, sobre todo como glositis, ¿ya? Glositis y, bueno, diarrea también. Y también pueden hacer síntomas neurológicos, sobre todo la ataxia. Marcaría yo aquí. Después tenemos la vitamina D. Dentro de lo que es la vitamina D, es el raquiferol, pues produce todos los problemas de que no se puede absorber bien el calcio, porque es parte del metabolismo intermedio de este, ¿no? Entonces puede producir raquitismo, y acá tenemos que se pueden ver los anillos costales, condrocostales, se ven más los relieves, con lo cual el paciente se ve como si tuviera un rosario, ¿no? Un rosario raquítico, le dicen. Las metáfisis están ensanchadas, y esto se ve traducido en que el niño tiene muñecas y tobillos muy gruesos, ¿ya? Las suturas craneales también blandas, eso es lo que lo conocen como el cráneo Tabes, ¿no? Como si fuera una pelotita de ping-pong, ¿no? Así todo renitente. El cráneo Tabes. Hacen falla de Mero, es decir, tienen falta de crecimiento, no les salen los dientes cuando deberíamos, ya sabemos que hasta los 3 meses, pasados los 3 meses ya podemos hablar de retraso del crecimiento. La vitamina D no es tan preguntada, pero la que sí, es me importa, es la de acá, la vitamina, el zinc. El zinc como un elemento que es altamente deficiente en países como el nuestro, países pobres. Entonces produce sobre todo esta aquí, la acrodermatitis enterohepática. Produce diarrea, porque el zinc tiene que ver con todo lo que son epitelios y mucosas, ¿ya? Tanto por fuera como por dentro, también en el intestino.
Entonces, la falta de zinc hacen que las diarreas se prolonguen, ya que hacen que los epitelios no absorban correctamente a nivel intestinal. Y a su vez, como también hacen problemas de epitelios en piel, hacen estas acrodermatitis. Se esfacelan a nivel de región perianal, hacen dermatitis muy feas, pero también a nivel de manitos y de pie. De ahí su nombre, ¿no? Acrodermatitis enterohepática. Aquí tenemos esas dermatitis, también pueden ser perioficiales, como si fueran quelitis o unguiales. Y bueno, también producen hipogonadismo y alopecia, ¿no? Estos, los que están subrayados, son los más importantes y los que vienen como datos siempre. Te mencionan la diarrea, se mencionan que están con la dermatitis, y te mencionan finalmente la alopecia. Eso siempre están ahí. ¿Bien? Y solo para terminar, si bien es cierto, ahorita te he enseñado la bendita pirámide nutricional por el tema de las raciones, la voy a enseñar acá. Hoy he venido, soy la señora de las maquetas. Esta de aquí que es el platito de Harvard, ¿no? ¿Lo han visto alguna vez? Bien chévere, ¿no? Ya. Entonces, esto de aquí es el modelo más actualizado para tratar temas nutricionales, tanto para niños como para adultos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? Como ves, la mitad, frutas y verduras, ¿verdad? Cuando ya son niños mayores de 2 años que comen de la olla, ¿no? Y después tenemos estos dos pedazos que están divididos, 25%, que vendría a ser proteínas uno acá, y el otro le vendría a ser carbohidratos, ¿ya? Entonces, esto es tanto para ti como para mis niños más pasados los 2 añitos, para que coman bien tú también, ¿ya? Entonces, esto es lo más actualizado, ¿ya? Guíate de esto. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Ya que les estoy enseñando la pirámide, que es de 1000 años. Vamos a hablar de anemia, ¿ya? Vamos a hablar de anemia. Entonces, la anemia es un tema del pan de cada día aquí, porque la anemia tiene que ver, somos un país de altas tasas de anemia, y la anemia y el hierro, sobre todo, está en los neurotransmisores, y al estar en los neurotransmisores y no estar correctamente, tiene que ver con déficits cognitivos, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez que somos el país donde los niños leen y no entienden? Y eso va de la mano, que somos los de los países que tienen mayor cantidad de anemia, ¿no? Entonces, todo va de la mano. Cuando hablamos de anemia operacionalmente, como todo en la pediatría, depende de la edad de mi niño, depende del sexo de mi niño, e incluso depende de dónde se encuentra el niño, ¿verdad? Entonces, anemia, operacionalmente, es que la hemoglobina esté por debajo de -2 desviaciones estándar para la edad de ese niño, para el sexo de ese niño, pero también para la altura de donde esté, para los metros sobre el nivel del mar donde esté, ¿ya? Eso como dato. Pero ya como valor tenemos estas tablas de acá, que aplican hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Cuando tú te fuiste a tu Serum, te acordarás que dentro de esta norma, atrás hay una tabla, ¿no? Donde dice, si estoy a 3500 metros sobre el nivel del mar, corregir tanto, +1, -1, toda la nota, ¿no? Ya, entonces eso es importante, más que memorizarlo, tenerlo en la mano para ese tipo de alturas, y para nosotros que estamos a menos de 1000, que estamos a 400 metros, pero usamos lo de acá. Entonces, vamos a ver aquí, que como te decía, depende mucho de la edad, y que hay rangos que usualmente, o que podemos pensar que son anemia, cuando no lo son. Entonces tenemos aquí, el niño que está entre los 2 y los 6 meses cumplidos, a esta edad se produce un descenso fisiológico. La anemia es una anemia fisiológica. ¿Por qué? Porque se acaban las reservas que pasaron a través del cordón umbilical. En ese minuto donde tú le dijiste al gineco que no cortara todavía, por favor, ya, y pasara el hierro, ya. Toda esa reserva se acaba más o menos al 4.º mes. Entre los 2, a lo mucho llegará al 6.º mes. Es por eso que a esta edad recién hablamos de anemia por debajo de 9.5, pero es solamente ese margen, ¿ya? Pasada esa edad, niños más grandes, entre los 6 meses y los 5 años, hablaremos anemia por debajo de 11. Y más grandes encima, entre 5 y 11 años, por debajo de 11.5, ¿ya? De ahí que siempre tenemos en la cabeza que menos de 11 es anemia, ¿no? Listo, se acabó. Solamente recuerda que en niños un poquito más grandes, un poquito más 11.5, y la otra variación es en los niños que pasan los 15 años, ya sea como un adulto, ahí es más de 13, ¿no? Menos de 13 recién es anemia. Todo eso para hablar de valores, pero ahora hablemos de clínica. Bueno, eso lo conocemos todos. La clínica esencial y por la que vienen los padres casi siempre es la palidez, ¿no? Tanto de piel como de mucosas. Y si tus pacientes son oscurillos,
son morenitos o algo por el estilo, justamente se ven las mucosas, ¿no? En la piel es un poco difícil distinguirlo, pero mírale las conjuntivas, mírale entre la boquita, ¿no? Y ahí vas a ver la palidez, ¿no? Vas a ver como todas sus conjuntivas de los ojitos están, en vez de estar rosaditas, están blancas, ¿no? Entonces ahí es donde debemos ver. Después de eso tenemos que los pacientes se les empieza a caer el pelo, ven la caída del cabello, están muy cansados, evidentemente, pueden tener signos como la pica, por ejemplo, que es un signo indirecto de la anemia, ¿no? Se comen las cosas que no deberían comerse. Están hiporéxicos también, cansados, asténicos, somnolientos, no rinden en el colegio ya como algo más crónico, etcétera. Y que si yo le tomo laboratorio a estos pequeños, obviamente voy a encontrar la hemoglobina baja, y eso ya lo dijimos al costadito, pero ¿qué más puedo encontrar? Porque ¿de qué tipo de anemia estamos hablando nosotros? De la ferropénica o de la ferropriva, ¿verdad? Entonces, si yo estoy hablando de ella, pues evidentemente encontraré que el hierro sérico está disminuido, que mis reservas, que es la ferritina, también está disminuida, que el carrito que las transporta, que es la transferrina, no tiene que transportar, entonces está aumentada, ¿no? Porque está libre. Después tenemos el TIBC, que es la capacidad de captación del hierro, pero no hay nada que captar, así que este también está disminuido. Y si yo veo mi lámina periférica, vamos a poner nuestra lámina, usualmente yo voy a tener mis glóbulos rojos que son así, bien pigmentaditos, tienen un tamaño, están todos juntitos. Y ahora con la anemia van a estar de esta manera. Van a estar primero más chiquitos, más claritos y más alejados, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el BCM está disminuido, el volumen, porque ahora son más pequeños, ¿no? Que los normales. Ese es el volumen, el tamaño. Son más claros porque la concentración de la hemoglobina también es menor. Y están más separados porque la distribución, que es el RDW, o también conocida como la D, es la amplitud de la distribución de entre eritrocito y eritrocito está aumentada. Porque no hay muchos, pues. Como no hay muchos, están alejaditos uno de otro, ¿no? Entonces, esta distribución está aumentada. Esto es lo que encuentro en una anemia ferropriva o ferropénica. Y ahora sí veamos que según nuestra norma técnica nosotros tenemos a nivel de hierro dos cosas. Podemos hacer suplementación o podemos hacer tratamiento. Esto de la prevención, la profilaxis, es la suplementación. Entonces la suplementación en nuestro país empieza según la edad y el antecedente que tenga el niño. Si es un niño que nació prematuro o nació con peso bajo, prematuro o peso bajo, la profilaxis empieza al mes. A los 30 días tiene que acudir, a los 30 días yo le empezaré a dar hierro. A esta dosis, la dosis profiláctica es de 2 miligramos por kilo al día en los niños prematuros, y puedo usar cualquiera de estos medios, y ahorita vamos a hablar de ellos. Puedo usar gotas, puedo usar jarabe, puedo usar polimaltoso, puedo usar sulfato férrico, ¿ok? Y le voy a tener que dar mi hierro hasta que cumpla 6 meses. El tratamiento de hierro siempre son 6 meses. Y en los controles que se le hacen, entre el tercer y el cuarto mes, ya el hierro de hemoglobina está mucho mejor. Pero lo que necesito terminar de construir son las reservas, ¿verdad? Por eso tengo que completar mis 6 meses. Muy bien, esto es con hierro. Y también se les da micronutrientes, ¿no? Micronutrientes, y este sí desde los 6 meses de edad. En los niños que han nacido a término y con adecuado peso, eso sí se demora un poquito más, justo a la edad que decíamos que nosotros sabemos que la hemoglobina va a caer porque se está acabando la reserva, ¿no? Entonces a ellos se les empieza a dar a partir del cuarto mes, ¿no? Y también se les da 2 miligramos por kilo como dosis de prevención, y también va a ser hasta los 6 meses, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a estos niños se les empieza la profilaxis sin importar el valor que tengan de hemoglobina, porque esta suplementación no incluye un dosaje en ese momento. La norma técnica dice, tú tienes 4 meses, te toca. No importa el valor que tengas, porque no te voy a dosar, te voy a dar, y recién después voy a ver si efectivamente tienes anemia y te trataré. Entonces, ahora veamos eso de ahí. Y antes de eso, hablemos de los micronutrientes. Creo que somos uno de los pocos países que tienen todavía esto, es algo bien activo. Acá en las ciudades muy poco se ve, pero en la sierra son el boom. Siempre lo usan en el sector rural. No, ahí sí se acaban todo lo que tienen que darles. Últimamente han entrado multimicronutrientes de mucha mejor calidad, porque los anteriores que han habido antes, redundancia,
generaba un sabor muy amargo al niño, ¿no? Había que darle muy de inmediato porque se oxidaba muy rápido, ¿no? Se tenía que dar en una cucharita, en una cosa bien limitada, se le daba y ahí mismo, se preparaba y ahí mismo nomás había que darle, porque si no amargaba y por ende no lo comía, ¿no? Ahora han venido con mucho mejor sabor. Y quizás acá lo que nosotros tenemos que conocer es que además de hierro, estos multimicronutrientes traen también zinc, ¿ya? Traen zinc, traen ácido fólico, traen vitamina C y traen retinol. Cinco cosas. Traen hierro, zinc, ácido fólico, vitamina C y traen retinol. ¿Ok? Entonces, en el caso del tratamiento, yo tengo que mis dosis van a cambiar. En el niño prematuro, una vez más, o que nace con bajo peso, le voy a dar un poco más. A este le daré 4 miligramos por kilo al día y tiene que recibir tratamiento por 6 meses continuos. ¿Ok? En el caso de los niños a término con adecuado peso a nacer, a ellos sí les daré un poquito menos, será 3 miligramos por kilo al día. Y por aquí tenemos que a los niños más grandes, los controles son al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Distinto a los prematuros, que como ya yo sé que por si ellos están más anémicos y por ende les doy mucho más también, me espero un poquito más de tiempo para ver su control, porque en general en ese primer mes no voy a ver mucha variación. Pasada esa edad, si yo descubro a mi niño pasado los 6 meses a 11 años que tienen anemia, también la dosis que recomienda la guía, la norma técnica, es que le demos 3 miligramos por kilo al día. Sin embargo, el rango terapéutico de nuestro país, en el caso de anemia, es un poco más amplio, puede ir de 3 a 6 miligramos por kilo al día. Y siempre tengan en cuenta las dosis tóxicas también. Dosis tóxicas de hierro, 20 miligramos por kilo, ya se ven síntomas. ¿Y qué síntomas son? Sobre todo los primeros gastrointestinales. Desde náuseas, vómitos, diarreas, hasta sangrado intestinal, ¿ya? Qué cuidado ahí. La duración del tratamiento son 6 meses, un mes más. Y el tratamiento se va a dar con sus controles, ¿no? Controles igual, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Y ahora sí, te decía que el hierro viene en distintas presentaciones. Yo creo que esto mejor lo hacemos acá. Y aquí el control lo pondremos por aquí. El control es igual al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Y acá pondremos las presentaciones del hierro. Entonces, dentro de lo que es el hierro, decíamos que tenemos sulfato ferroso y hierro polimaltosado. ¿Cuál es la diferencia una de la otra? Pues la polimaltosa recubre el sulfato. Y entonces, esa recubierta que le da al sulfato hace que se libere de una manera más prolongada, con lo cual los niños tienen menos efectos adversos gastrointestinales y dejan menos el tratamiento. Porque el sulfato ferroso, el primero, el que da el estado, genera mucho dolor de pancita, genera mucho estreñimiento sobre todo, ¿no? Las heces se ponen muy oscuras, ¿no? Se ponen como negras, y todo eso hace que finalmente el niño deje el tratamiento. Entonces, cuando eso sucede, podemos pasarle polimentos. Ahora, dentro de esas presentaciones, tenemos sulfato ferroso primero, es lo primero que tenemos en la mano siempre, pero hay que tener en cuenta que todo lo que viene como sulfato ferroso y todo lo que yo estoy dando acá es hierro elemental. Y el sulfato ferroso trae solamente 20% de hierro elemental, ¿ya? Por ende, no es lo mismo lo que yo le calculo a lo que yo le voy a dar finalmente de jarabe o de gotitas. Tengo que ver la presentación. Y en sulfato ferroso tengo, primero es mi presentación en gotas, y en gotas vienen 125 miligramos por mililitro, y aquí el equivalente es que una gotita es igual a 1.25 miligramos de hierro elemental, que es lo que yo le quiero dar finalmente, ¿ya? Es justamente por estos errores en la dosificación que finalmente los niños terminan con dosis tóxicas, ¿ya? O acercándose a lo tóxico, entonces hay que tener cuidado. Si yo no le quiero dar gotas y tengo jarabe, el jarabe viene de 75 en 5,
Y acá 1 mililitro es igual a 3 miligramos. Este es en el caso de sulfato ferroso. En el caso de polimaltosato, este sí es más directo, este sí es hierro elemental. Y acá tengo gotas que vienen de 50 miligramos por mililitro, y acá una gota es 2,5 miligramos de hierro, y jarabe. Y el jarabe viene de 50 también, pero en 5 mililitros, y acá 1 mililitro es 10 miligramos. ¿Esto han preguntado alguna vez? No. Pero lo que sí, esto de acá. El sulfato ferroso es 20% de hierro elemental, y lo demás sí es para la vida, ¿ya? Cuando tengas tu hijito y le den el hierro, asegúrate que no haya sido el serumista y que le esté dando bien, porque después vienen con la diarrea, las náuseas, el vómito, la nota, y te das cuenta que no, a veces no llegan a la dosis tóxica, no te voy a mentir, no llegan a la dosis tóxica, pero sí son dosis mayores que finalmente les genera pues dificultades, ¿no? Gastrointestinales. ¿Ya? Muy bien. Y ahora sí avancemos al repasito, acá muy rápidamente. Voy a poner, esto es lo que ya hemos hecho. Entonces, muy rápidamente aquí, en tu casa tú lo dices, y acá lo dicen mejor. Al año, en su primer año los niños, entre los 12 y los 23 meses, ¿cuántos controles deberían tener? ¿O cada cuántos son los controles? Cada 2 meses. Y entonces deberían tener 6 controles. Despierten pues. Y en el segundo, entre el segundo y el quinto año, que vendría a ser entre los 24 y los 59 meses, ¿cada cuántos son los controles? Cada 3 meses, para hacer 4 por año. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos, ¿cuál es la mejor herramienta, el mejor parámetro para el crecimiento para el pediatra? La curva de crecimiento. Muy bien. Muy bien. Si me ponen talla para la edad en la pregunta y me dicen que está abajo, así es, a secas, está abajo, ¿qué significa? Depende cómo me lo preguntan. Si me dicen, ¿cuál es el diagnóstico nutricional para un niño que tiene peso, talla para la edad bajo? Nutricionalmente, desnutrición crónica. Y si no me lo ponen así nomás, me lo pondrían como porcentaje, ¿no? Porque esos son en porcentajes. Pero si me lo dicen a secas, ¿qué significa que un niño tenga talla para la edad baja? ¿Cuál es el diagnóstico? Talla baja. Otra manera donde lo ponen es retraso del crecimiento. Muy bien. Y en este caso, ¿cómo me lo pondrían? Percentil 3 menos el percentil 3, ¿no? Entonces ahí ya sé que me están hablando de talla baja, ¿verdad? A nivel de motor grueso, ¿qué hace un niño a los 5 meses? Está en trípode, ¿verdad? Y a los 6 meses, a los 6 meses también giran, ¿ya? Si ya estás en trípode y pones tus manitos y ya te estás empezando a sentar con el control torácico, también puedes girar con facilidad, ¿ya? Y a los 7 meses que dijimos, se sienta sin apoyo, muy bien. Se sienta sin apoyo. Si te hablo de pubarquia y te digo que el vello es rizado, es oscuro, está en pubis, pero no está en los muslos. PP4, muy bien. ¿Qué tipo de leche? Ay, este es rojo. ¿Qué tipo de leche tiene más calcio y más proteínas? La de la mamá o la de la vaca? Y mayor vitamina K. La de la vaca, ¿verdad? Muy bien. Y si yo quiero hacer suplementación con hierro, al pretérmino, ¿a partir de qué mes iniciaré? Un mes. Ay, no retuvieron nada. Y a partir en el término, 4 meses. Bien. Muy bien, vamos por acá. Si yo hablo de adolescencia y te digo, ¿en qué etapa baja la autoestima? ¿Temprana, media, tardía? Temprano. Si te digo que te pones romántico, en la media. Y si te digo que te amistas con tus pepitos, ese es en las tardías, ¿no? Supuestamente estas no son. Bien, según la nueva norma técnica de vacunas, la del 2022, ¿cuáles son unos cambios? La IPV, ¿cuántas dosis son? 3, muy bien. Los demás son refuerzos. ¿Qué vacuna es la que se ha instaurado?
Muy bien. ¿Y a qué edad? 15 meses, muy bien. Y para poner las vacunas del RN, ¿con cuánto de peso es? 1500. Muy bien, ahora sí. Ya. Lactancia, contraindicación absoluta de la lactancia. Galactosemia, muy bien. ¿Y si no hay galactosemia, qué marco? VIH, muy bien. ¿Y la fenilcetonuria? Fenilcetonuria. El escrito, cetonuria. La fenilcetonuria es una contraindicación absoluta, relativa, temporal, extraída de la lactancia. Los niños que tienen fenilcetonuria, que se abrevia así, PKU, pueden tomar lactancia. La leche de la mami tiene fenilalanina, que es el problema acá. Sí pueden tomar lactancia, sí pueden tomar porque no tiene gran cantidad, pero no todo lo que toman es lactancia y deben tomar fórmulas lácteas bajas en fenilalanina, porque es lo que no pueden producir. Y se les tiene que hacer dosajes periódicos, ¿ya? Para ver cómo está esto. Entonces, no caigas ahí. La fenilcetonuria no contraindica la lactancia, ¿ya? Y es importante que sigan este tratamiento. La fenilcetonuria tiene como problema, si es que no sigues tu tratamiento y tus niveles se elevan, que haces retardo mental, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver si acabamos. Vamos a hacer ahora la parte de las infecciosas. Vamos a hacer diarrea, ¿ya? Entonces, en el tema de diarrea, tenemos la definición clásica, que es el hecho de que se considere diarrea cuando aumentan las deposiciones, ¿no? En su frecuencia, ¿no? Con lo cual en pediatría manejamos de que si un niño usualmente hace una deposición cada 2 días o interdiario y ahora está haciendo 2 por día, ya está haciendo diarrea. Ya cambió su régimen y hay que buscar qué es lo que está pasando. Y es una disminución en la consistencia también. Ahora son, si antes eran pastosas, ahora son blandas, si antes eran semilíquidas, ahora son líquidas, ¿no? Entonces también. Ahora, como definición más operacional, y que por ahí he visto caer en alguna pregunta, hablemos de números, ¿no? Entonces, en los lactantes se habla que uno está con diarrea cuando tiene más de 10 gramos por kilo de deposiciones al día. Y en los niños, pasados los 2 años, lactantes siempre son menores de 2 años, ¿no? Y en los niños, cuando es más de 200 gramos por metro cuadrado al día. Con lo cual acá estamos introduciendo un concepto que en los niños grandes, algunas cosas se sacan por superficie corporal, ¿ok? Quédate con ese concepto ahí, lo veremos un ratito más. Entonces, cuando hablo de diarrea, ya sé que mi niño está con diarrea, ya lo definí. Ahora tengo que determinar si esa diarrea, qué tiempo lleva para saber si es aguda, persistente o crónica. La aguda es la que está por debajo de las 2 semanitas, ¿no? Por debajo de los 14 días. La persistente, que ahora también le llaman la prolongada, porque les gusta revisar tanto los términos, que ya se entiende. Estaba entre 2 y 4 semanas. Y la crónica, evidentemente, es la que pasa las 4 semanas, ¿ya? Dentro de las agudas, las causas son varias, ¿no? La principal es la cabeza, como todo en pediatría, viral. Y entonces eso vamos a detallarlo más en un segundo. Hablemos un poquito de las persistentes. Las persistentes usualmente son las agudas que no terminan, y que no terminan justamente porque producto de ese daño agudo hay un cierto grado de malabsorción transitoria en el niño, ¿ya? Entonces esas se llaman las post-enteríticas. Post problema de intestino, post diarrea aguda, ¿no? Entonces, como todavía no está del todo bien tu intestino, todavía sí es como un poco de... ¿ya? ¿Qué más produce las diarreas persistentes? Las parasitosis. Clásicamente, cuando vemos a niños que vienen con diarreas por parásitos, sí tienen un poco más de tiempo de diarrea, ya, o un poco más de clínica, ¿no? Usualmente o son persistentes o son crónicas. Pero sí es cierto que alguna vez en las preguntas les ponen diarreas de parásitos para marcar parásitos y les ponen, tiene síntomas hace 4, hace 5 días, ¿no? Eso es algo que en la práctica no te llamaría mucho a pensar que es un parásito, ¿no? Te llamaría a pensar que es algo más agudo. Pero lo han colocado, todos son parásitos, te guías del resto de síntomas, ¿ya? Y las claves. Pero en la práctica, usualmente son diarreas que duran más. Después tenemos las crónicas. Y las crónicas predomina ahí sí la malabsorción, ahora sí ya no es transitoria.
Y aquí ya es cosa rara, ¿no? Si tú tienes diarrea más de 4 semanas, ya algo debes tener. O tienes el intestino inflamado, que vendrían a ser las enfermedades inflamatorias del intestino, como el Crohn o la colitis ulcerosa, esas que has visto en gastro del adulto, también le pasa a los niños. Puede ser que tienes fibrosis quística, ¿no? Entonces, eso también. O puede ser que tengas AP leve, que habíamos visto que es la alergia a la proteína de la vaca, como representante máximo de las alergias alimentarias, ¿ah? Porque puedes tener cualquier tipo de alergia alimentaria y ser diarrea crónica. Otro tipo de problemas que dan las diarreas o que pueden degenerar en diarreas crónicas son las inmunodeficiencias. Y en este caso no te estoy poniendo primaria y secundaria porque puede ser cualquiera. Pueden ser inmunodeficiencias con las que ya vino tu niñito, o pueden ser adquiridas, o puede ser VIH, o puede ser, ¿cómo se llama? Un proceso que lo ha inmunodeprimido a través de una infección, lo que sea. Inmunodeficiencia en general, ¿ya? Tanto primaria como secundaria. Ahora sí veamos a la aguda, porque la aguda es la que tiene causas más preguntables y es más amplia. Dentro de las agudas tendremos que definir cuando viene mi niño. ¿Es diarrea acuosa o es disentérica? Eso es el primer paso. ¿Cuál es la acuosa? La que solo agua, pues, ahí lo dice. La que no tiene sangre, sin sangre. Es muy líquida y por ende es muy abundante. Y como es muy abundante, rápidamente puede llevar a mi niño a la deshidratación, ¿ya? A diferencia de la disentérica. La disentérica tiene sangre, con sangre, tiene pus, puede tener moco. Ahora esto del moco es variable, ¿ah? La disentérica se define más por la sangre y por el pus. Moco pueden tener algunas diarreas virales, entonces no hay que guiarnos por eso de él. Sangre sí, sangre solo tiene la disentérica. Y esta sí va en poca cantidad, poca regular cantidad, no es tanto como la otra. ¿Y por qué? Porque su mecanismo es que invade, ¿no? Es la invasión de la mucosa, de ahí que la lesiona y la hace sangrar, tanto del colon como del hígado. Esa es la disentérica. Volvamos a la acuosa, que decíamos que es la que no es sangre, la que es pura agua, la que es líquida, la que es abundante. Esta de aquí tiene dos mecanismos productores. O es osmótica, ¿y esto qué significa? Que no se están absorbiendo, hay mala absorción de ciertos sustratos en el intestino, que al quedarse sin ser procesados en la luz de hacen que se jale agua y electrolitos, ¿ya? Hacia él. Y luego tenemos las secretoras. Las secretoras están mediadas por toxinas, por enterotoxinas. Y estas enterotoxinas hacen que se produzca un aumento de la secreción tanto de agua como de electrolitos. Entonces, por ambos lados, cualquiera de los dos mecanismos hacen que haya mucha agua en el intestino. Ahora veamos las causas. Tenemos que en las diarreas agudas, acuosas, osmóticas, en los niños pequeños, menores de 2 años, la primera causa son virus, efectivamente, y aquí es el rotavirus a la cabeza. ¿Ya? Y otra causa adicional acá, entre otros virus, también adenovirus. Ahora acá con rotavirus hay muchas cosas que jugar. Te la pueden poner así. ¿Es la diarrea, es la causa viral más frecuente de diarrea? Rotavirus. ¿Es la causa más frecuente de diarrea en lactantes? Rotavirus, porque es menor de 2 años, ¿no? Que no te agarran ahí. Si te dicen, es la causa más frecuente de diarrea en lactantes, ese es rotavirus. ¿Es la causa más frecuente de la diarrea hospitalaria en pediatría? Esa también es rotavirus. Intrahospitalaria. Esa también es rotavirus. Y es causa de diarrea severa, así a secas, rotavirus también. ¿Ya? Después tenemos la osmótica, pero en mayores de 2 años. Aquí sí ya no son tanto virus, en niños más grandes puede ser que el hecho de que estén tomando ciertos laxantes, como por ejemplo la lactulosa. La lactulosa es un laxante de tipo osmótico justamente, no se absorbe a nivel intestinal, se queda a nivel intestinal y jala agua. Y también el hecho acá de algunos parásitos, ¿no? En niños más grandes, si son cosas, hay que buscar parásitos. Luego tenemos en niños pequeñitos, también menores de 2 años, pero de mecanismo secretor. Acá tenemos el Vibrio cholerae, es decir, el cólera, ¿no? Acá, enojado. Y en mayores de 2 años, en secretora, tenemos a ESET, E. coli, enterotoxigénica o la popular diarrea del viajero, ¿no? Poco frecuente en pediatría, la verdad, pero bueno, es un ejemplo aquí. Pero siempre acuérdate eso sí, ESET, diarrea del viajero.
Y la tenemos en las disentéricas, tenemos en los niños pequeños, y acá algunas bibliografías hablan de 2, otras hablan de 5 años, entonces en niños pequeños la causa es Campylobacter. Ahora, si no te dan la edad, Campylobacter jejuni, lo que te pueden dar es el antecedente epidemiológico. Y acá el antecedente son animales. Te diría aves de corral, porque clásicamente está relacionada a las palomas, ¿no? Pero en realidad cualquier animal es reservorio. Te pueden poner gallinas, aves, alguna vez han puesto perros, ¿no? La cosa es que te pongan un animal ahí. Un animal más diarrea con sangre, eso es Campylobacter. Niño pequeño, Campylobacter. Esa es otra manera también de ponerla acá. Si te dicen diarrea disentérica del lactante, Campylobacter, ¿no? Si pasa los 2 a 5 años, es decir, es más grande, aquí la causa es Shigella. ¿De qué tipo? Flexneri. Y acá también te lo pueden preguntar como la diarrea disentérica de los niños, más frecuente en niños a secas, Shigella, ¿ya? La diarrea disentérica más frecuente en pediatría, a seca también, Shigella, porque hay más niños entre los 5 y los 17 años que entre los 1 y 2 años. Shigella a secas ahí también, ¿no? Y hablábamos también un poquito de parásitos, vamos a hacerlo acá. Yo sé que eso lo hace sin infecto también. Vamos a hacerlo aquí, los más clásicos, los clásicos de la pediatría y también los que les encanta preguntar. A la cabeza, Giardia. Giardia lambia, no sé por qué, les encanta preguntar. Bueno, en realidad sí sé por qué, porque es la más frecuente de los parásitos en pediatría, ¿ya? Entonces, ¿quién la produce etiológicamente? Pues la Giardia, efectivamente, pero ¿quién? Sus quistes. Sus quistes lo producen. ¿Y qué produce? Platos, que producen distensión de la pancita, distensión abdominal, y que producen dolor postprandial, después de comer. Esa es la clínica. Plato, distensión, dolor postprandial. También hacen atorrea, si no se absorben bien lo que comen, ¿no? Que en el problema te lo pueden poner como que la diarrea está, las deposiciones son espumosas. Espumosas, fétidas, o que flotan en el inodoro, esa es otra manera de ponerlo. Y todo eso habla de malabsorción, ¿ya? Entonces son flatos, hacen que el niño se distienda, le genera mucho dolor después que come, hace esteatorrea, las deposiciones son espumosas y flotan. Y además todo esto es estrés intermitente también. El diagnóstico puedes hacerlo viendo los trofozoitos, pero también los quistes, ¿ya? Pero acá diferenciemos esto. El agente, la etiología son quistes y el diagnóstico es trofozoitos para que se nos acuerde mejor, ¿ya? Y finalmente el tratamiento. El tratamiento para giardia es metronidazol. En pediatría de 15 a 30 miligramos por kilo al día, 5 días, ¿ya? Bien, esta es la vedette de la parasitosis en la pediatría. Que sigan para preguntar. ¿Cuál más tenemos aquí chiquitita? Oxuro. Oxuro producida como agente el Enterobius, muy bien, el Enterobius. Este es un repaso, ¿no? Esto ya tú lo sabes. El Enterobius vermicularis. ¿Y quién es? Sus huevos, ¿verdad? Sus huevos. ¿Cuál es la clínica? Esta es fácil, la clínica es prurito, ¿no? Prurito anal nocturno. No hay vuelta que darle. Pero también pueden hacer vulvovaginitis en el caso de las niñas, por migración. Pueden hacer sobreinfección bacteriana, porque como les pica y se rasca y todas las notas, se puede sobreinfectar. Y puede dar dolor abdominal que parece apendicitis en la fosa izquierda, fosa ilíaca derecha, ¿ya? ¿Bien? Pero es menos común. Y los tratamientos, el diagnóstico es la observación directa. Acá los ojitos. Observación directa ¿de qué? De los huevos, ¿no? ¿A través de qué? Del Graham. De los huevos, perdón, de las larvas. Del mismo parásito en general, ¿no? Pones tu cinta scotch en la noche, sacas al día siguiente y las miras, ¿no? Porque en la noche la hembra sale para poder poner sus huevos. Y el tratamiento acá son los azoles, el albendazol a la cabeza, dosis única de 200 miligramos, y la repetimos a las 2 semanas.
que se repite a las 2 semanas, una nueva vez. Y si no tienes albendazol, también hay melbendazol. Y aquí la dosis es 100 miligramos, dosis única también, ¿ya? Por último, hasta aquí me alcanza, otro que es bien característico, el tricuris tricura, ¿no? Tricuris tricura, cuya etiología son los huevos, y acá tiene una determinación especial porque son los huevos embrionados del tricuris. Y la clínica es la característica acá. Hacen hematoquesia, hacen tenesmo, y algo bien llamativo, hacen prolapso rectal. Te están pidiendo un parásito, dice prolapso, ese es tricuris, ¿ya? El diagnóstico, igual, ojito, ojito, es la observación directa, ahora sí, de los huevos embrionados. Y el tratamiento también son azoles, igual que en el Ushuro, pero a diferentes dosis. Son un poquito más, porque definitivamente es más grave que tengas prolapso que tengas prurito, ¿no? Entonces tenemos mebendazol, 100 miligramos cada 12 horas, por unos 3 días, y si no le quieres dar así, le puedes dar una dosis única de 500 miligramos. ¿Bien? Y también le puedo dar albendazol, chiquitito. Albendazol, si no tengo otra cosa, 200 a 400 miligramos como dosis única. Bien, hacemos dos. Y ahora hablemos de, ya tenemos que estar con diarrea, y vemos cómo vamos a hacer el manejo. Primero lo que es el diagnóstico, pues evidentemente es clínico, pero yo podría tomar exámenes si quieres, si te hace feliz. Reacción inflamatoria a los pacientes para ver inflamación, nada más positiva cuando hay más de 20 leucocitos por campo, solo me habla de inflamación, ¿ya? Hay algunas diarreas virales o diarreas inflamatorias, como dice su nombre, como las de la enfermedad inflamatoria intestinal, que tienen las reacciones inflamatorias y no necesariamente son bacterias, ¿ya? Todo eso vendrá de la clínica y de todo lo que hemos hablado en la diapositiva anterior. Si finalmente yo pienso que esta es una diarrea bacteriana o es una disentería sobre todo, ¿no? Porque las disenterías son bacterianas, ahí sí yo necesitaré un coprocultivo, ¿ya? E iniciaré mi tratamiento. Puedo tomar analítica de sangre solo si el paciente está muy malito y se va a hospitalizar. Si no, no tendría sentido, pues, ¿no? Entonces ahí sí pues le puedo tomar hemograma definitivamente, PCR, o lo que yo tenga como reactante fase aguda, si tengo PCT pues será PCT, y electrolitos, eso sí, ¿no? Porque es lo que pierden a través de las pérdidas gastrointestinales. Entonces tengo que ver sodio, potasio, cloro. Y si ya estoy haciendo reacción inflamatoria y tengo a la mano mis paneles virales, hagamos paneles virales para poder documentarlo, para ver si es rotavirus y adenovirus, que es lo que usualmente se suele tener a la mano, ¿no? No cambia mucho el curso de la enfermedad, pero sí nos ayuda a determinar, pues, hacer estadística, ¿no? Y el valor en verdad es a convencer a los padres que no necesitan antibióticos. Luego tenemos el tratamiento. Entonces, dentro del tratamiento, hoy en este momento estamos hablando de diarreas que se van a tu casa, ¿ya? Entonces, en este caso, o sea, que no están deshidratadas, no están complicadas, ¿verdad? Ya. Entonces, para avanzar bien, hagamos primero complicaciones. La principal complicación de la diarrea es la deshidratación. Y no solamente es la principal, sino que también es la que eleva la mortalidad, ¿no? La morbimortalidad, entonces es la más peligrosa. Pero también hacen trastornos hidroelectrolíticos. ¿Pueden desnutrir a mi pequeño? Sí. En el sentido, obviamente, agudo, y en el sentido de que de su estado nutricional previo, ¿no? Si era un niño que estaba en riesgo nutricional, como hablábamos hace una semana, pues una diarrea lo puede empujar a la desnutrición, ¿no? ¿Cómo más puede complicar una diarrea? Pueden hacer problemas de piel, ¿no? Hacen la bendita dermatitis del pañal. Y ya como algo mucho más grave, los que vienen muy mal, pues la sepsis, la insuficiencia renal aguda, y evidentemente la muerte, ¿no? Incluso hasta ahí puede llegar. Bien. Y ya después de eso, ahora sí veamos qué vamos a hacer para evitar todo eso.
en las normas peruanas de lo que tiene que ver con diarrea, nos dice que toda diarrea que va a su casa, nosotros tenemos que incentivar el ACRES. El ACRES es una mnemotecnia para hablar que las diarreas en general lo que necesitan primero es agua, aumentar el agua, aumentar los líquidos. C, de comida, continuar con su comidita. ¿Ya? A, de aumentar agua. C, de continuar con comida. R, de reconocer, aquí ojitos que reconocen signos de alarma. ¿Ya? E, de enseñar. ¿Enseñar a qué? A evitar. Es decir, hay que educar a los padres, ¿no? Para que eso no suceda. Y Z, de zinc. Es decir, estás con diarrea, te daré zinc. Y ahorita veremos por qué. Entonces, el primer pilar del tratamiento, evidentemente, será la hidratación, ¿verdad? Y la hidratación la podemos hacer con los mismos líquidos que consume nuestro niño, como dice acá, ¿no? Aumentar el consumo de líquidos. Pero si la pérdida es gastrointestinal, como en este caso, que son más diarreas, sí podemos darle sales de rehidratación oral. Son diferentes las sales de rehidratación oral a las bebidas energizantes o rehidratantes de los adultos, esos que tienen bonitos colores. Ya, son distintos porque son muy osmolares y tienen mucha azúcar. El Gatorade, el Espore, y ojalá no me caigan las esas empresas, tienen mucho azúcar para los niños, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitan tomar ellos? Suero pediátrico. El suero pediátrico trae tal cual la cantidad de electrolitos que ellos necesitan. Por cierto, esas bebidas rehidratantes de deportistas traen mucho azúcar y en realidad poco electrolito para poder hacer esta reposición, ¿ya? Entonces, quizás para hacer ejercicio sí, pero para hacer esta reposición es poco. Y la reposición es volumen a volumen. Pierdes y te doy. En el caso de que sean vómitos tus pérdidas, te puedo dar de 2 a 5 cc por kilo por cada pérdida. Y si es diarreíta, 10 cc. 10 cc por kilo por cada pérdida, por cada vómito, por cada diarreíta, para que se mantenga hidratado, ¿ya? Niños pequeñitos, lactantes, deben continuar lactando, ¿ya? Porque la leche tiene la mayor cantidad de agua. Niños menores de 6 meses, ¿les podría dar sales de rehidratación oral? Sí, les podría dar sales de rehidratación oral. Voy a interrumpir la lactancia, es cierto, voy a interrumpir la lactancia, pero solo podrían tomar sales de rehidratación oral. ¿Qué quiero decir? No pueden tomar los niños menores de 6 meses agua pura para rehidratarse. No pueden tomar anisito para rehidratarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque la leche que le da la mami tiene la cantidad de sodio que necesita el niñito lactante. En la sal de rehidratación oral también tiene la cantidad de sodio que él necesita. Pero el agüita y el anisito no tienen el sodio que requiere, pero lo que sí tiene es líquido, agua, y ese líquido que entra diluye el poco sodio que ya tiene mi niño. Entonces, ¿qué hacen? Hiponatremias, efectivamente, hacen hiponatremias porque los están mal rehidratando, no por la pérdida, no por deshidratación, sino porque les estoy dando contenidos que no tienen sodio. ¿Y qué hacen finalmente? Pueden hasta convulsionar por los problemas de sodio, ¿ya? Y esto lo traigo a colación siempre, porque hemos visto casos así, hemos visto niñitos con hiponatremia todo el tiempo, ¿no? Más allá de la diarrea, todo eso. Hiponatremia, hiponatremia, hiponatremia. ¿Por qué tiene la hiponatremia? Traigan al endocrinólogo, los electrolitos en orina, el riñón, todo lo estudiable, ¿no? Hasta que por ahí cae la abuelita, y conversando con la abuelita, ay, sí, que el niñito que está mal, dice, sí, pues yo no entiendo por qué está mal si yo siempre le doy su anís. Pues, sí, yo siempre me quedo con él, soy el cuidador y siempre le doy su anís y todo lo demás. Ah, ok. Después de haber descartado todo lo demás y ver las frecuencias de que la abuelita efectivamente le da anís, quedó con una hiponatremia ilusional, ¿no? Hospitalizado en esa semana de hospitalización, sodio normal, ¿no? Pasaba los primeros días alimentado correctamente, todo lo demás, sodio normal, nunca más bajó. Y pues señora, nos metió cabe, ¿no? Entonces de ahí la importancia, ¿no? La importancia de hacer bien las historias con el cuidador, no solamente con los padres, a veces se paltean, ¿no? Pero es con el cuidador. Y de no darles. Además de eso, el anís, o sea, además, ya por último en los casos le dan agua, yo hubiera preferido que hubiera sido agua sola. El anís estrella es bien popular y los anises en general tienen neurotóxicos. Quizás no neurotóxico para ti, pues que ya estás formado, pero para mi niñito que todavía no está mielinizado y todo, esos neurotóxicos entran muy rápido y le generan convulsiones, ¿ya? El anís estrella, que es bien llamativo y bien bonito, prohibido para la pediatría, ¿ya? Muy bien. Lo segundo aquí, en el tema de la hidratación, es que cómo puedo yo hidratar a un niño que viene con GECA, porque si estamos hablando de diarrea, es cierto, pero cuando viene con vómitos, no diarrea, ya estamos hablando de una gastroenteritis, ¿no? Y estos niños que vomitan,
¿Cómo hacemos? Le damos antieméticos en pediatría. Entonces tenemos que el único antiemético que tiene evidencia sólida es el ondansetron, ¿ya? Dosis de 0.15 miligramos por kilo, muy bueno, ¿para qué? Un máximo de 8 miligramos por vez. ¿Todo el mundo tiene ondansetron? No, eso es cierto, no todo el mundo tiene. Si le vas a dar dimihidrato, cuya dosis es 1 miligramo por kilo, tienes que ver el efecto adverso, que es la somnolencia que produce, ¿no? A ti como adulto te hace dormir, imagínate a un pobre niño. Entonces, ¿cuál es el problema de hacerlo dormir? El problema es que si la deshidratación es leve, bueno, pues no pasará nada. Pero si la deshidratación es moderada y tú le metes Dragol, pasan dos cosas. Uno, no se levanta para tomar lo que tú le estás indicando y por ende se deshidrata más. Y segundo, te confunde, porque no sabes si eso que se está quedando dormido es que se te está chocando en tu cara pelada o es que simplemente fue el efecto del Dragol, ¿no? Entonces confunde. Entonces por eso es que preferimos ondansetron si no hay lamentablemente dimihidrato, pero no es lo que está más indicado, ¿ya? Segundo, la alimentación. ¿Cómo debería ser la alimentación en un niño que está con diarrea? La alimentación precoz facilita la recuperación de mi pequeño, ¿ya? Si es lactante, su lactancia, su fórmula tal cual. Su leche igualito que siempre, y si es fórmula, preparada tal cual. No debe ir diluida, nada, porque se mande la pancita, la abuelita dice que le va a dar más. No, debe ser tal cual, porque si no, no le va a dar la cantidad de nutrientes que tú le quieres dar. La alimentación, como decimos, debe ser precoz. Si está vomitando, apenas pasas un reposo de 4 horas, ya debe empezar a comer, ¿no? Puede ser comida líquida, es cierto, pero ya debería empezar a comer porque todo eso hace que se recupere más rápido. Finalmente, en casa hay que continuar la alimentación con carbohidratos complejos, como por ejemplo la papa, la yuca, ayuda mucho a disminuir la diarrea. Hay ciertos alimentos que le dicen astringentes, evidencia en la práctica buena, en los metaanálisis más o menos, pero a nadie le hace daño. Arroz, zanahoria, que ¿dónde también está el arroz y la zanahoria? En la panetela, ¿no? Entonces algo de cierto debe haber ahí. Y siempre dárselo todo fraccionado, ¿no? Fraccionado, 5 tomas, para que pueda avanzar bien. Dice también nuestra guía que luego de que mi pequeño culminó con su proceso de la diarrea, yo debería aumentar una porción más. Una porción más por el mismo tiempo que duró la diarrea. ¿Y esto para qué? Para que recupere el peso. Es decir, si estuvo con 5 días con diarrea, yo 5 días más le daré una porción más de lo que usualmente este niño comía, ¿no? Para que recupere ese peso que perdió. Una buena práctica. Luego tenemos aquí como 3 suplementos. Y entre los suplementos tenemos a la cabeza los benditos probióticos que a todo el mundo le gusta, ¿no? Les encanta. Tenemos varios, no todos tienen gran evidencia. Quizás el que tiene mayor evidencia es el Lactobacillus rhamnosus, ¿no? Y el Reuteri también, ambos. Estos son los que tienen mayor evidencia. Este aquí es conocido como el Vivera y el Reuterus es el Biogaia. Después tenemos el Bacillus clausi, que es el conocido Floratil, y luego de Saccharomyces boulardii, que es la enterogermina, ¿ya? Entonces todos estos de aquí, que son probióticos, no tienen evidencia en la diarrea. Tienen evidencia en diarrea persistente crónica, ¿no? La que dura mucho tiempo, ahí les podría ayudar. En la diarrea aguda como tal, lo que mejora es más o menos de 4 a 3 horas la duración de la diarrea. Nada, ¿no? Yo te diría que vale la pena comprarlo si me dijeras 2 días menos de diarrea, con gusto, ¿no? Pero 4 horas no es una muy buena evidencia. ¿Les hace algo malo? No les hace algo malo. ¿Le quieren dar? Si lo quieren comprar, el compran. O sea, pero en sí no están indicados en la diarrea, ¿no? Yo no me peleo con nadie. Si la mamá le quiere dar, dale, pues señor. ¿Ya? Entonces, lo que sí es importante es que deberían empezar el mismo día que empiezan con diarrea, ¿ya? Porque a veces tienen la idea de que es como que terminemos el episodio y recién después empezamos con los probióticos, ahí no va a tener, si ya de por sí no tenía efecto, menos efecto todavía, ¿ya? Entonces, desde que empiezan nomás habría que indicarlo, ¿ya? Entonces, por ahí, para diarrea aguda no tanto, son más para persistentes y crónicas. Y otros tipos de suplementos es el zinc. Y acá sí el zinc tiene muy buena evidencia para países pobres como el nuestro, porque en países como el nuestro no hay una gran deficiencia de zinc en la población, hay una gran prevalencia de deficiencia de zinc. Entonces, justamente esto hace que hagan mayor malabsorción a nivel intestinal, ¿no? Y las diarreas se terminan perpetuando, ¿no? Duran más de lo que deberían. Entonces, en niños pequeñitos, menores de 6 meses,
dosis de 10 miligramos al día, y pasados los 6 meses, 20 miligramos al día, y todo esto por 10 a 14 días. ¿Ya? Si tú revisas evidencia del primer mundo, dice no recomendado porque en esos países del primer mundo no hay deficiencia de zinc, entonces una vez más por las waves, pero en cambio nosotros sí tenemos y sí nos ayuda, ¿ya? Entonces si está a la mano, eso sí le podemos dar mucho mejor que los probióticos, que gaste mejor en su zinc. Y ahora hablemos de antibiótico-terapia empírica, antibióticos de manera empírica, es decir, todavía no tengo resultados, pero ya sé que está con la disentería y que por ende es una bacteria y que necesita antibióticos. Entonces, la mejor terapia empírica son los macrólidos y las cefalosporinas de tercera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta combinación, o estos de ellos, agarran mucho más cantidad de agentes etiológicos de diarrea, ¿ya? Entonces, dentro de esto, las que yo voy a tratar, evidentemente, son las disentéricas, ¿no? Tenemos que Campylobacter, con macrólidos, efectivamente, ¿no? Dentro de ellos tenemos dos, quizás el más usado actualmente, el indicado sea acitromicina, porque en pediatría no solo depende de todo lo que haga el fármaco, sino de si mi niño lo va a tomar efectivamente. Y la acitromicina se toma solamente por 3 a 5 días, usualmente usamos 5, y es una sola dosis al día, con lo cual aumenta mucho la adherencia. Y acá la dosis es 10 miligramos por kilo al día. ¿Ya? Pero si yo no tengo citro y le quiero dar eritro, le podría dar eritro también, ¿ya? Y aquí la dosis va de 30 a 50 miligramos por kilo al día, y este sí son 7 días, ¿ya? Y se divide cada 6 horas. Bien. Después tengo en el caso de Shigella. Shigella también va con acitro, así que va a la misma dosis. Y en la Shigella con acitro. Y en los pacientes que son resistentes a acitro, ¿no? Podemos usar ciprofloxacin de 20 a 30 miligramos. Muy bien, en el caso de que el paciente venga muy, pero muy malito y yo lo tenga que hospitalizar y viene justamente por una diarrea bacteriana, es decir, el niño que se hospitaliza y que necesita tratamiento endovenoso, ¿no? El que viene mal, séptico, tóxico, mi antibiótico será una cefalosporina de tercera, endovenosa, ¿cuál será? Ceftriaxona. Dosis de 50 a 100 miligramos por kilo al día, mínimo por 5 días. No solamente tiene que venir tóxico, malo, tóxico muy malo séptico, también puede ser que venga muy deshidratado y que por eso lo esté hospitalizando para hidratarlo. Y como no le puedo dar tratamiento antibiótico por vía oral porque no puede, ¿no? Porque vomita, etcétera, puedo iniciar con ceftriaxona y luego mirar cuando se va de alta, ¿ya? Algo adicional acá en diarrea, tenemos 5 procinéticos en diarrea. Si ya de por sí mi intestino va más rápido del usual, ¿será conveniente darle algo que lo vaya a ir más rápido? Metoclopramida entra acá, a veces lo dan para los vómitos, pero si está con diarrea, pues le va a aumentar el flujo, entonces no es muy conveniente. El otro que está acá es domperidona, y sin embargo los dos, domperidona, ambos no tienen buen perfil de seguridad para diarrea aguda, ¿ya? Entonces, no, además, metoclopramida produce efectos extraperitoneales en los niños más pequeños, ¿no? Hacen como la escoria, se ponen espásticos y toda la nota. Entonces, no tienen mejor evidencia que los placebos. O sea, lo mismo que nada. Para diarrea aguda no sirve. Y te lo digo para diarrea aguda, porque no quiero que mañana estés en el piso de gastropediatría y veas el intestino corto con la metoclopramida y digas, no, en pediatría no se usa metoclopramida. Para la diarrea aguda no se usa. Hay otros casos que sí pueden ser utilizados, ¿no? Okay. Y después que tenemos antidiarreicos, muy populares en adultos. Voy a estar acá la loperamida, por ejemplo. Loperamida. Y el racecadotril. En el caso de este tipo de medicamentos como diarrea aguda tampoco están indicados porque en sí, por ejemplo, el racecadotril no ha demostrado que disminuya como tal el tiempo que mi paciente se hospitaliza, si es que se llega a hospitalizar por diarrea, eso no lo hace. Tampoco disminuye considerablemente las deposiciones, en pediatría por lo menos no. Y además, una vez más, no tiene tan buen perfil de seguridad. Loperamida, lo mismo. Loperamida tiene muchos efectos adversos porque lo que hace es inhibir la motilidad intestinal.
puede llevar a los pacientes a hilio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, no. Como diarrea aguda en un niño normalito, no están indicados, ¿ya? Pueden hacer entre muchas otras cosas que no se termina eliminando el agente infeccioso y los niños finalmente dan sepsis por translocación. Donde sí podríamos ser usados, pero sí con pinzas, en el paciente que tiene muy alto flujo de deposiciones, más de 10 cc por kilo por hora, que está muy deshidratado a causa de eso y que tiene alguna condición adicional que lo lleva a eso, ¿no? Problemas intestinales, colesterol, etcétera, ¿no? Casos especiales. Pero en diarrea aguda no está indicado, ¿ya? Ese es un dato inicial, ¿no? Pero sí, es un dato que en las fibrosis quísticas, como pregunta el doctor, ¿no? Que inicialmente es en hilo canal, muy cierto. No hacen deposiciones en las primeras 24, 48 horas. Pero a veces pasa desapercibido. Y finalmente son niños que hacen muchos problemas respiratorios y están con diarrea todo el tiempo. Entonces, si bien es cierto, a veces no nos dan el dato, es una de las cosas que hay que buscar, ¿no? Ahora, dice en el chat, en caso de asplenia, ¿qué vacunas están indicadas? Bueno, en el caso de asplenia hay que colocar vacunas, ay, se me están yendo las preguntas acá. Hay que colocar neumococo, hay que colocar neumococo, hay que colocar influenza y hay que colocar vacunas vivas antes de que le saquen pues, el vaso, ¿no? Idealmente 6 semanas antes, pero si ya lo hicieron y no le pudiste colocar las vacunas, esperar 2 semanitas para poder hacerlo, ¿no? El esquema de vacunación de varicela correcto es 12, 15 meses, 4 años, es bien relativo. Aquí en el país colocan de manera particular a los 12 y luego de 2 a 3 meses una segunda dosis, y la segunda dosis tiene un muy porcentaje de que previene, ¿no? Con una tienes más o menos 90% que te prevenga, con 2 llegas al 96%, entonces muy bueno, ¿no? Pero ese es en particular. El esquema americano habla que es a los 12 meses y a los 4 años, no 3 a 2, sino 12 meses y 4 años. Nosotros, como calendario, solo tenemos una vacuna, que es a los 12 meses. ¿Qué tipo de deshidratación es más frecuente en pediatría? Es más frecuente, la hipernatrémica es en los niños pequeñitos, en los niños lactantes, mientras que las hiponatrémicas, ay, pero ¿por qué estamos haciendo hiper sí, por si todavía no hemos hecho deshidratación? Se pasaron, eso es de la otra clase, pues eso está en la clase, ya. Pero en los lactantes es hiper. Dice, ¿a qué edad se pueden introducir en los lactantes alimentos con gluten, pescado y clara de huevo? Esas son cosas que han ido mejorando con el paso, a la evidencia mejorado con el paso del tiempo. Y clara de huevo como proteína como tal, ya podemos darla a partir de los 8 meses. Hoy en día dicen que incluso a partir de los 6 meses. Pescado también desde los 6 meses, desde que se inicia, y gluten también desde los 8 meses. ¿No? En el caso de un periodo intergenésico menor de 2 años, en donde está dando de lactar aún el primer niño, la leche madre se convierte en calostro. Es una pregunta de supuestos, ¿no? Sí sale un poco de calostro de todas maneras, pero no se denota mucho por un tema de ilusión, ¿no? Porque ya hay algo que se está produciendo, ¿no? Entonces no es algo que se pueda diferenciar mucho. Además que es algo no muy natural, ¿no? No es algo que se debería hacer, claro, ¿no? O sea, por un lado sale calostro y por el otro sale... No es así, pues, ¿no? El cuerpo ¿cómo se llama? No se divide de esa manera, ¿no? El uso de iosina en diarreas agudas de gran volumen. La iosina no tiene que ver con el tema de la producción, ¿no? Es solamente un tema, es un antiespasmódico. Entonces solamente ve un tema de dolor y que puede mejorar un poco ahí, pero si se está produciendo, se está secretando agua, electrolitos, etcétera, el mecanismo que fuera, ese va a continuar porque la iosina no lo va a parar. Si la mamá tiene hepatitis B o C, puede dar de lactar normal, sin problemas. ¿Cuántas deposiciones al día pueden hacer los lactantes de 3 meses aprox? Es muy variable, porque depende de con qué se esté alimentando. Si solamente es leche materna, durante los primeros 3 meses, sobre todo, tienen a un reflejo gastropólico. ¿Qué quiere decir eso? Toman y hacen, toman y hacen. Entonces, si lactan de 8 a 12 veces, también hacen popó de 8 a 12 meses. De ahí que gasten tantos pañales. Pero conforme va pasando los 3 meses, ya eso va disminuyendo y más o menos podría ser entre 4 a 6, dependiendo si solo es lactancia. Los niños que toman fórmula
pueden hacer interdiario, pueden hacer cada 2 días, pueden hacer incluso hasta 10 días, está documentado. ¿Y qué depende de ahí? Depende de cómo esté mi pequeño. Si está tranquilo, la pancita está blandita, ¿no? Él no se irrita, no está con dolor y acepta el resto de las tomas, no hay problema, ¿no? Pero si pasan 2 días y está súper estreñido, no le puedes tocar, está distendido, sí hay que estimular. ¿Qué significa cuando en el pañal recién nacido encontramos partículas de color ladrillo medio naranjas rojizas? Esos son cristales de urato, de un riñón que todavía no está del todo formado y se encuentran en los primeros 2 días. Es fisiológico y es normal, ¿ya? ¿Dónde más lo podemos encontrar y ya no es normal? Cuando es más grande y está deshidratado. Cuando está deshidratado también el riñón sufre, pueden salir cristales de urato. Pero en el RN es fisiológico. Las cepas que tiene la influenza son la HN1, la H3N5 y la B Victoria y la B Yamagata. En un lactante con antecedente familiar de convulsión febril en hermanos se recomendaría paracetamol post vacunas. Una vez más no, porque no se trata en sí de que si yo le doy paracetamol ya no va a hacer fiebre, no va a convulsionar, ¿no? Se trata de que hay que vigilarlo y si hace fiebre, en ese momento darle el paracetamol, ¿no? Hay que tratarlo. Si nosotros le damos previamente bajo este concepto de que tenemos el temor, obviamente no va a tener luego la protección que queremos. Y además porque las vacunas se colocan justamente con personal ahí en ese momento, ¿no? Entonces está la enfermera ahí y en todo caso si es un paciente con tantos antecedentes, darle esa información a quien lo va a vacunar. ¿Se puede poner el pH a los varones mayores de 15 años? Por norma técnica no, pero de manera particular sí se puede colocar en mayores, ¿no? En adultos se puede colocar BPH, tanto en mujeres como en varones. Colóquense su BPH, está más o menos como 400 soles las 3 dosis, lo dejen pasar. Es recomendable sulfametoxazol trimetoprim en las diarreas con sospecha bacteriana. El cotrimoxazol sí entra dentro de uno de los antibióticos que también tiene un buen espectro para las diarreas. Sin embargo, cada vez tiene un poco más de resistencia, porque es el Bactrim, es lo que cada vez que te acercas a la farmacia agarras, ¿no? Entonces, dentro de cuando vemos manejo ya por etiología, siempre entra como opción, ¿no? Nunca entra como tratamiento de inicio, ¿no? Siempre de inicio o está la citro o está la cefalosporina y entre las opciones está cotri o cipro, ¿no? Nunca es como que de entrada. La diarrea por Shigella puede ser un antecedente de importancia para artritis reactiva. Para la artritis reactiva, también conocida como síndrome de Reiter, puede ser la Shigella, puede ser una infección respiratoria, puede ser una conjuntivitis, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero sí es un antecedente importante. En un niñito de 18 meses que le toca sus vacunas, pero no recibió antimarílica, ¿se le puede incluir con las otras? Sí, se le puede incluir con las otras. Al ser la antimarílica una vacuna viva atenuada, decíamos que se le puede poner en ese momento junto con las otras, ¿no? Pero si ya le puse alguna otra viva, ya tendría que esperar 4 semanas y le voy a poner, ¿no? Pero sí le puedo poner en ese momento. Entomobacter coli y blastomisis hominis tratadas, ese es un dilema, solamente si causan síntomas, ¿no? Porque blastomisis hominis es parte del intestino, ¿no? Y entomobacter coli depende si hay síntomas también, ¿no? ¿Cuál es la mejor técnica de lactancia? Eso es bien variable. La mejor técnica es con la que la mamá no sufra, el niño crezca, ¿no? Y todos sean felices. Es una pregunta un poco laxa de responder, ¿no? Porque no todas las lactancias son iguales, ¿no? Tanto es así que hay un montón de trabajo de asesoría de lactancia, porque las mamitas hoy en día necesitan que alguien esté a su costado, porque no todo es igual, pues, ¿no? No es como yo poner 3 líneas y decir, esta es la mejor técnica, señores, si usted no la cumple, no hay forma. Es muy personalizado. Si el bebé vomita en el lapo del rotavirus. Si el bebé vomita, regurgita o escupe el rotavirus, no le colocamos, decíamos, ¿verdad? Rotavirus no se contempla una segunda dosis o una dosis de reemplazo. Pero si es polio oral, esa sí le puedo volver a dar. Está ahí en la norma, ¿no? Si vomita, sí se le puede. Si tienes galactosemia al bebé, ¿cómo se le daría la fórmula? Tiene que tomar una fórmula, en el caso de la galactosemia, una fórmula que no tenga galactosa, ¿no? ¿A qué edad puede consumir un niño frutos con semillas, como granada y tuna? Pues en este caso debería ser bien grandecito, pasado el año más o menos. Antes de eso le puedes dar todo, pero aplastadito, ¿no? Aplastadito para que no haya riesgo de asfixia. ¿A partir de qué porcentaje de polimorfos nucleares se considera positivos para agentes infecciosos? A partir de que sea predominio nomás, o sea, que sea predominantemente polimorfos nucleares, ¿no? Pero una vez más, en el tema de las reacciones inflamatorias, es que estamos hablando de reacción inflamatoria, ¿no?
porque podríamos estar hablando de hemograma, podríamos estar hablando de líquido cefalorraquídeo, podemos estar hablando de tantas cosas, ¿no? Pero la reacción inflamatoria solo ve inflamación. El ondacentrón ¿desde qué mes está indicado? Es seguro a partir de los 6 meses, ¿no? Seguro a partir de los 6 meses. Antes es bien variable. En pediatría, como general, hay algunas indicaciones que se llaman off-level, ¿no? Que no las dicen ahí, pero hay evidencia práctica que se usan, y se usan con mucho monitoreo. A partir de los 6 meses lo podemos colocar. En el esquema de las APO, en general, vacunas para polio en todo nuestro esquema son 5, ¿no? Ponemos 5 polios entre polios parenterales y polios orales. En el caso de los niños VIH, las 5 son IPV, ¿no? Ninguna es APO. Voy a hacer un ejemplo de dosificación de hierro para un niño de 10 kilos. ¿Ya? Eso es lo último que vamos a hacer. Vamos a poner por acá la diapo y lo vamos a hacer de último. ¿En qué caso se debe hacer tratamiento o prevención de anemia en prematuros? En todos los casos, decíamos, ¿no? El tratamiento, la profilaxis en nuestro país es para todos. Si eres prematuro al mes, si eres normalito, has nacido a término a los 4 meses. A todos hay que darle profilaxis. Pero luego, cuando vengas para hacerte tu tamizaje, ahí, en ese momento, si sales con anemia, ahí recién te voy a cambiar, en vez de suplementación, a hacerse tratamiento. Ok, las vacunas hexavalentes. La vacuna hexavalente es una vacuna que no está dentro de nuestro esquema. Es una vacuna muy buena porque incluye lo que es la pentavalente más IPV. Entonces, la hexavalente como tal es solo un pinchazo y desde ahí es algo bueno, ¿no? Lo segundo bueno de la hexavalente es que lo que contiene es pertusis acelular, ¿no? La que decíamos hace un rato que produce menos problemas, la que se le pone a la embarazada, ya, esa también trae la hexavalente. Entonces, el esquema es el mismo, le vamos a colocar igual que colocaríamos la penta, solamente que los refuerzos, ¿qué pasa? Que esos son esquemas previos, ¿no? Entonces, ya no les ponían polio como refuerzo porque sus 3 dosis de hexavalente contaban IPV, pero hoy en día, que el esquema se ha ampliado y que todas pueden contar, todas son IPV, podrías colocar solo parenteral, ¿no? Ya no necesitarías la demás, porque tú dentro de esas vacunas lo que necesitas sacar es Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae es una vacuna que no se debería dar ya a niños más grandecitos. Entonces, por eso es que ya no se hace el refuerzo con la hexa posterior, ¿no? A un niño término, meses, que se le da tratamiento. Solo si su dosaje de hierro es menor a 9.5. Sí, pues, ¿no? Evidentemente, porque es recién ahí donde yo diré que está con anemia. Pero solamente como tratamiento, porque recuerda que si está en los 4 meses, independientemente de que si yo lo doseo o no, yo le tengo que dar como profilaxis. Una madre con tuberculosis que ha estado dando de lactar a un lactante menor de 6 meses. O sea, el tema de la tuberculosis decíamos que es algo relativo, ¿no? Es algo, puedes darle extraída o puedes darle, ¿cómo se llama? Con mascarilla, ¿no? Entonces, en este país, que es un país pobre, le podrías dar con mascarilla. Descontinuarle la lactancia no tendríamos más razón de ser, ya que el paciente no se va a contaminar por la lactancia que salga. Una vez más, le puedes dar extraídas para evitar que el contacto sea estrecho y no se contagie TB en el caso que la mami sea tuberculosis pulmonar, que es la que contagia, ¿no? Si existe una reacción adversa, ya no se coloca el refuerzo, depende de qué vacuna sea y si tienes opciones para colocar otra distinta, ¿no? Por ejemplo, si es pentavalente, que es la más frecuente, como te digo, puedes colocar hexavalente, que viene con el celular para que tenga la protección y no genere eso. Ahora, si no tienes eso, puedes colocarle las vacunas por separado, las que tenemos, y en vez de colocarle DPT, le colocas DT y le sacas el componente de la pertusis, que es el que le hace daño. ¿Cuál sería la conducta en un lactante de 3 meses con deposiciones espumosas? Primero estudiarlo, ¿no? Ver qué más tiene. Decíamos que la esteatorrea va mucho con algunos parásitos. Sin embargo, los niños muy pequeñitos, los lactantitos, no hacen parasitosis porque todavía no tienen las vellosidades de los intestinos del todo formadas. Entonces los parásitos no tienen, digamos, de manera coloquial, de dónde chaparse. Entonces tener un lactante tan chiquitito con parasitosis es medio raro. Si tiene deposiciones espumosas, lo que eso sí denota es mala absorción. Habría que ver a qué le está haciendo mala absorción. Ahora, si bien nosotros conocemos las malabsorciones infecciosas, como la que acabamos de ver, hay muchos cuadros que te pueden hacer malabsorciones, como las alergias, por ejemplo. Las alergias alimentarias son cuadros de malabsorción. Entonces, habría que pedirle inicialmente un coprofuncional, y en el coprofuncional lo que uno ve es si está saliendo, digamos, lo que
no se está procesando las cosas, ¿no? La lactosa no se está procesando y está saliendo ahí como tal, las grasas no se están procesando y están saliendo como tal en las heces y por eso están espumosas, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cuánto puede estar un lactante sin hacer deposiciones si lacta con normalidad? Como te digo, es variable. Podría ser de 7 a 10 días dependiendo de cómo está el niño y dependiendo de cuál es su, ¿cómo se llama? Su ritmo evocatorio normal. Lo fundamental es la clínica. Si el niñito no está distendido, sigue lactando con normalidad, ¿no? No se irrita cuando le tocas la pancita, podrías esperar, ¿no? Podrías esperar, podrías estimularlo. Pero si pasa un solo día sin hacer deposiciones y está muy lloroso, te bota la leche, no quiere tomar, está distendido, ¿no? Vomita incluso, porque todo el contenido del intestino que se queda ahí presiona el estómago y por ende no deja que vuelva a tomar leche y por ende se vomita. Entonces ahí sí lo que debemos hacer es darle tratamiento, ¿no? El contacto con varicela, ¿hasta cuándo se le puede colocar la vacuna? Hasta las 72 horas. En los niños de 2 a 6 meses tienen clasificación, no, y son anemianos. Entonces, es fisiológica, ¿no? O sea, cuando viene un niño 4 meses, está fisiológico. Bien. En la anemia del viajero, también la citromicina es de elección, ¿no? No tienes acitro, una opción sería ciprofloxacino, y si no, con trimoxazol, ¿no? Pero una vez más, acitro a la cabeza. El VPH y el neumococo serían valentes. Muy buena pregunta, es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque neumococo tiene 13 cepas para, ¿no? Incluso lo dicen, es 13 valentes contra la misma enfermedad. ¿Y VPH qué trae? Trae 4 cepas contra VPH, la más común. Entonces, 4 cepas contra la misma enfermedad. Efectivamente, también es una valente. ¿La furosolidana podría indicarse como alternativo en diarrea aguda bacteriana? Sí, siempre y cuando no sea Campylobacter, porque dentro del margen que tiene furosolidana, lo único que no agarra es Campi. Entonces, si tú ya le diste furosolidana y viene la emergencia, y lo llevas a emergencia porque sigue con posiciones, muy probablemente ha sido eso y tendría que variarle a citro. ¿El zinc en menores de 6 meses es 10 o es 10 miligramos por kilo? No, es 10 de frente. Es 10 miligramos así, en absoluto. 10 miligramos ¿cómo se llama? Al día. Y en niños más grandecitos es 20 de frente también. Entonces, ¿qué hora es? 1 minuto para hacerlo de la anemia. Vamos a ver acá. Entonces decíamos, me dice que tenía un niñito, que pesa 10 kilitos, y le quiere dar tratamiento, creo que el chat ya lo cerraron, le quiere dar tratamiento para la anemia, ¿no? Pero solamente me dijo el peso, pero no me dijo más nada, ¿no? Es prematuro, bajo peso, término, o sea, por gusto no hay. Lo más importante, además del peso para la basificación, es saber efectivamente si nació antes de tiempo, es prematuro, es bajo peso, es a término, porque eso va a determinar la dosis, ¿no? Entonces vamos a hacer de cuenta que este pequeño de 10 kilos que nos ha mencionado el doctor que nos escribió es a término, ¿ya? Así que es un niño a término que yo le encontré que tenía la anemia y ahora le voy a dar dosis de 3 miligramos por kilo al día de hierro elemental, ¿no? De hierro elemental y pesa 10 kilos. Muy bien, ¿qué le quieres dar? ¿Le quieres dar sulfato? ¿Le quieres dar polimentos? Vamos a darle sulfato, que es con el que tenemos el problema, ¿no? Entonces, en el caso del sulfato, decíamos que el 20% del hierro es hierro elemental, pero estas equivalencias que te estoy dando acá ya es hierro elemental, pues. ¿Por qué te confundes? Confúndete cuando solo tengas esto. Entonces, si es, por ejemplo, gotas, y tú ves que dice, hay 125 miligramos en 1 mililitro. Ya. Acá sí tendrías que sacar la conversión si solamente tienes esto. Y en este caso es 125 miligramos en 20 gotas, porque recuerda que 1 mililitro son 20 gotas. Bien. ¿Y cuánto le vamos a dar? 30, muy bien, 30 miligramos por kilo. Entonces, esto me daría, ¿cuánto? Vamos a hacer la multiplicación. Pero recuerda que eso que te sale en realidad no es, ¿verdad? Porque, solamente porque yo necesito sacar mi dosis al 20%, efectivamente. Entonces, antes de hacer con mi dosis, sería más adecuado que yo calculara efectivamente cuánto de hierro elemental cae en una gota para que yo lo pueda hacer. Entonces, 125 por 20 entre 100 de hierro elemental viene en 20 gotas. Entonces, ahora sí, 125 por 20 entre 100 es 25 miligramos de hierro elemental
en 20 gotas. Entonces, en una gota, ¿cuánto habrá? 25 entre 20, 1.25 miligramos. ¿Qué es lo que te puse aquí, no? Entonces, si a ti te dejan el jarabe y te dicen, tome, doctora, ahí está, ahí te puedes confundir, porque le vas a sacar con esta primera dosis, ¿verdad? Entonces le vas a sacar más. Pero si ya tienes esta equivalencia, es de frente con esto, ¿no? Y si te dejan el sulfato, tú te acuerdas, solamente el 20%. Entonces, primero saca esta relación. Una gota trae 1.25 miligramos. Y entonces yo le quiero dar ¿cuánto? Le quiero dar 30 miligramos. ¿Cuánto será? 30 entre 1.25, 24 gotas al día. ¿Qué hay que recordar sobre el hierro cuando se lo damos a los niños? Que debe ser separado de la leche por lo menos 1 hora para que se absorba, ¿ya? Si no, no se va a absorber. Si tienes la facilidad, darlo con la vitamina C, ¿no? La vitamina C aumenta su absorción también. Más importante de la vitamina C será siempre darlo separado con la leche, ¿ya? Si no, una vez más por los huevos. Entonces ya. Y ya, si tienes estas equivalencias, todo chévere, porque acá una gota de sulfato ferroso es 1.25, 1 mililitro de jarabe es 3 miligramos, y en polimatosaba es directo, ¿ya? Acá no se ha sacado nada. Acá 50 es igual a 20 gotas, ¿no? 50 entre 20, una gota es 2.5, porque acá sí no hay esta conversión. La conversión es que con el sulfato ferroso, ¿ya? Entonces, a ver si entendimos todos, qué bacán. Y ya nos vemos la otra semana, ¿ya? Y un niño tiene efectos colaterales como el sulfato y el hierro problematizado, me doy. Si un niño tiene problemas con el hierro problematizado, es bien raro en realidad, pero lo que se mejora es el tema de cómo se le da, ¿no? Se le puede fraccionar 2 veces al día, no es recomendable, es mejor 1 vez al día, pero eso se podría hacer. Listo, chicos.